8 de la mañana con 6 minutos, continuamos con Fernando Carballo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Como diría Christian Meyer, las avenidas están mojadas en Río de Janeiro. Estamos en la gran prueba de la maratón. Es la prueba principal, la más llamativa, la más simbólica, la más histórica de los Juegos Olímpicos. Tenemos peruanos compitiendo en esta maratón. Ojalá tengamos suerte. Le vamos a ir informando hasta la llegada de la meta de todos los pormenores de esta maratón, por supuesto los resultados. Hoy es el último día de los Juegos Olímpicos. Hoy es también el Día Internacional de la Niñez. Los niños, todo el mundo habla bien de ellos. Todo el mundo dice que son el futuro del Perú, del mundo y de no sé qué. Todo el mundo dice que tenemos que rescatar nuestra alma de los niños. Sin embargo, ¿cuánto de empeño le ponemos en mejorar los indicadores aterradores que tenemos sobre los niños en el Perú? No solamente en el Perú, pero también en el Perú. En el transcurso del programa les vamos a ir dando algunos datos. Va a venir aquí Marilú Vigol de UNICEF. Tengo datos aquí de UNICEF que no nos dejan bien parados. ¿Cómo vamos en supervivencia y salud de la niñez y adolescencia? Luego vamos a tener el tema del sismo en el Colca. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Hablaremos con varios representantes del pueblo del Valle del Colca. El gran atractivo turístico de la región Arequipa es el turismo en el Colca y esto afecta a la economía regional. No podemos tapar el sol con un dedo. Juguetes de ayer y de hoy. ¿Cuáles son los juguetes de ayer? ¿Y qué pueden hacer los juguetes de ayer? Por ejemplo, mi primer juguete fue en una fecha de Reyes que se usa en España, pues una carretilla y una pelota. Simbólicamente yo quise, ya de adulto, medio ya un poco corrupto en cuanto a mis expectativas infantiles, asociar el trabajo representado por la carretilla con la pelota, con el juego. Pero en fin, hay un movimiento para rescatar juguetes artesanales. Vamos a tener también la situación en Siria, cómo está en este momento, después de, hablando del Día del Niño, de la trágica escena de este chiquito Omran sirio, rescatado entre los escombros, que se ha convertido en un nuevo símbolo de las atrocidades de la humanidad. En fin, y más, médicos legistas, por ejemplo, que algunos dicen que actúan totalmente mal, que dicen que esto de las lesiones leves, que dijo, supuestamente dijo, después nosotros dijimos que no fue así, la médico legista en Tumbes era una barbaridad. Tendremos a varios médicos del Instituto de Medicina Legal, la clausura de los Juegos Olímpicos, y tendremos a un trotamundos y exfutbolista dedicado a la panadería, argentino, que va a enseñar cómo hacer panes y va a traer aquí panes para celebrar el Día del Niño, con pan y circo, iba a decir yo, con pan por lo menos sí, de todas maneras. Y comenzamos el programa con 3 invitados muy importantes que nos van a dar enfoques originales sobre lo que hemos visto en el Congreso de la República, la presentación y el voto de confianza otorgado por una enorme mayoría. Hubo por ahí 2 descarriados, entre comillas, y hasta 3, porque uno se abstuvo, del gabinete Zavala. Estamos con el economista y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, Carlos Paredes. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos con el ex director nacional de la Policía, general Luis Montoya. ¿Cómo está, general? Buenos días. Y el educador León Trachtenberg. ¿Qué tal, León? ¿Cómo te va? Buenos días, muy bien. Bueno, primer comentario, ¿qué les pareció? ¿Se han visto decepcionados? ¿Esperaban sangre? ¿Esperaban algo más que diga el premier? Ha sido un saludo a la bandera, como dicen algunos. Carlos Paredes, por favor. No, yo creo que lo que esperábamos era que se le diese el voto de investidura, y eso es lo que consiguió el gabinete. Entonces, si medimos la gestión por éxito, tuvieron éxito. Yo creo que eso es lo primero que hay que resaltar. Y 122 sobre 130 en total, ¿no? Excelente. Para lo que se esperaba, yo creo que el resultado ha sido excelente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que se dijo? Yo creo que se respetó mucho las formas, y en ese sentido es importante. Se tendieron algunos puentes, que es lo que la población reclamaba. Creo que hay metas con las cuales es muy difícil discrepar, ¿no? Que todos las tenemos o las compartimos. Creo que todo eso es positivo. Pero un plan no es solamente un enunciado de metas, sino es cómo las voy a lograr. Y ese cómo creo que es lo que estuvo faltando. Espero que hayan nuevas oportunidades donde nos muestren cómo van a lograr esas metas. ¿De acuerdo?
General Montoya, por favor. Me pareció la presentación muy buena, la exposición del ministro, y yo creo que la respuesta del Parlamento Nacional también positiva, un buen mensaje para la sociedad peruana. Más de 122 congresistas aprobando en una moción verdaderamente histórica. Se discutió bastante los temas en economía, educación, importante lo que también se discutió en seguridad. Creo yo que fue una jornada muy positiva para nuestra sociedad. León Trachtenberg, León, primera intervención. Bueno, yo creo que como la gran mayoría de los congresistas son ilustres desconocidos para muchos, me imagino que lo que ha hecho el primer ministro Zabala y sus ministros ha sido pedirles a los ministros presten atención a cada uno de los que hablan para ver qué temas le interesa, a qué le prestan atención y qué tal es su empatía, digamos, con fines de generar las alianzas futuras, las alianzas más individuales. Así que en ese sentido es soplarse, digamos, esas horas de que se sabía que iban a ser perorratas. Podía haber sido pues como una especie de diagnóstico, ¿no?, de quién es cada congresista y con quién se puede hablar, digamos, sobre distintos temas, porque además normalmente el congresista cuando toma la palabra frente a un discurso inaugural habla de lo que va a ser su distorsión o su tendencia de temas de interés. Entonces uno puede hacer un mapeo de qué le interesa a cada uno y por dónde va a ir pues ¿Cómo se va a perfilarlo? Porque además claro, en la cámara hay cámaras de televisión. Claro. Entre otras cosas. Y ahí pues identificas los voceros, identificas quién es líder de opinión, identificas a quién escucha, a quién no escuchan, a quién le hacen caso, a quién no, quién tiene ideas inteligentes, quién más bien ha ido a la confrontación, al machetazo. Claro. Y eso todo te da pues un mapa de quiénes son estos congresistas. Me imagino que los ministros deben estar apuntando. Hubo un cambio importante entre lo que se produjo el primer día, el jueves, y el segundo día, el viernes. Un cambio de actitud política que haya permitido el entendimiento y el voto mayoritario. 121 creo que fueron al final. 2 en contra y una abstención. Así fue. Bueno, el voto se sabía. Se sabía más o menos. Lo dejaron para el final un poco para que haya tribuna, ¿no? Pero ya se sabía, pues, que quién va a censurar el primer gabinete. Sí, de acuerdo. Sí, pero ¿no sintieron ustedes que el día jueves hubo una actitud indulgente hacia el gobierno que ha salido, el de Ollanta-Humala, mientras que el viernes hubo serios cuestionamientos en materia educativa, en materia económica, en materia de seguridad y hasta en relaciones exteriores, y que eso permitió que la bancada fujimorista fuera mucho más proclive al voto de confianza, porque hubieran podido votar divididamente, hubieran podido abstenerse algunos y votar a favor otros, pero que los 73 hayan votado a favor del voto de confianza no era algo que se esperaba necesariamente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la bancada fujimorista se ha caracterizado a lo largo de los años por su disciplina. Y ahí está la fuerza, esa fuerza política, ¿verdad? La redundancia. Entonces, el haber mostrado una bancada dividida creo que no hubiese sido una buena idea en la primera opinión, ¿no? De acuerdo. Ahora, yo concuerdo que se conocía cuál iba a ser el resultado. De alguna manera hubiese sido muy extraño lo que pasó con esta supuesta indulgencia que habría cambiado. Fue una reacción a ciertas solicitudes planteadas por los congresistas en el primer día, ¿no? Y creo que esa permeabilidad del gabinete Zabala es algo positivo. Ahí, si les parece, podemos entrar a ciertos temas. Quizás vamos a comenzar con el tema de la economía, el tema del piloto automático. Cuando el primer día se habló, dijo el presidente del Consejo de Ministros que ya no habría piloto automático, aparentemente dijeron, ¿esto se está refiriendo al régimen anterior o es una frase para quedar bien con Dios y con el diablo, etcétera? Y el segundo día, ahí sí podría venir lo que dice Fernando, hubo más críticas un poco más explícitas a la herencia económica. La perspectiva económica del mensaje, vamos a conversarla luego, la perspectiva que tiene que ver con la seguridad ciudadana, el tema terrible para la población, y luego la perspectiva que tiene que ver también con el tema de la educación. Esto y más después de la pausa que tiene inmediatamente.
Son las 8:17, estamos conversando con 3 especialistas de 3 áreas diferentes, economía, seguridad y educación, intentando ver cómo desde sus perspectivas, de sus disciplinas, han vivido todo el acto del voto de confianza dado al gabinete ministerial después de haber presentado propuestas sectoriales para cada uno de estos 3 temas, ¿no? Habíamos preguntado primero al tema económico, vayamos al tema de la seguridad ciudadana. Esto es tanto más interesante que nos contesten el general Montoya, que es presentado en algunos círculos como el primer renunciante de este nuevo equipo gubernamental. Usted era miembro del equipo de seguridad de PPK y el 8 de agosto presentó su renuncia. ¿Por qué ha presentado su renuncia? Bueno, fueron razones en ese momento estrictamente personales. Tenía que salir de la ciudad y no podía cumplir con un encargo que nos habían dado por 10 días. Un grupo de trabajo para determinar los errores que habría cometido la Inspectoría General de la Policía Nacional en la investigación de una denuncia que hace un comandante de la policía de que habrían excesos en la actuación de la Policía Nacional en intervenciones donde se habían evitado secuestros, asaltos o robos. De acuerdo. Temas personales, dice, pero ahora cuando uno viaja, tiene que salir de Lima, hay 1000 maneras de mantenerse en contacto con los colegas. No es porque uno viaja físicamente que no hay Skype, que no hay WhatsApp, que no hay teléfono. En fin, razones personales que nosotros respetamos, estamos seguros que usted es completamente sincero, pero ha sugerido también que hay un tema de fondo. No está de acuerdo con lo actuado respecto de esta investigación. Es que esto no es una investigación en principio. Si leemos la resolución ministerial, el encargo es clarísimo. El encargo dice, acá está la resolución, dice establecer el estado de situación de los hechos denunciados ante la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional. Eso es uno. El otro encargo es evaluar el funcionamiento y las acciones adoptadas en la determinación de las responsabilidades. Y después dice formular las recomendaciones respecto del curso de acción que deberá adoptar el despacho ministerial. ¿Cuál es su oposición? Entendemos, entonces, acá no hay ninguna investigación. La investigación la hace administrativamente la Inspectoría General de la Policía Nacional o la Inspectoría General del Ministerio del Interior. Y en la parte penal hay ya 3 fiscalías abocadas a este caso. ¿Pero qué pasa, general, cuando esa investigación dura 1 año y medio, no da resultados y no dan resultados al ministro del Interior? Hay que hacer algo, ¿no es cierto? Por eso es lo que nosotros teníamos que ver, dónde estaban los errores que se habrían cometido desde el 29 de enero del 2015 hasta julio del 2016. Ya. Eso era lo que teníamos que determinar nosotros. No determinar si había un escuadrón de la muerte, si habían excesos policiales. Eso era un asunto netamente de Fiscalía y de Inspectoría del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional. Nos está diciendo usted que el ministro no puede llamar al pan pan y al vino vino, que no, se tiene que lavar las manos frente a eso y delegar todo ante largos procesos fiscales y judiciales. No, de ninguna manera le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que para determinar que hay un escuadrón de la muerte en una sociedad hay requisitos indispensables. Lo primero que es que tiene que haber un líder, tiene que haber la convicción de matar, tiene que haber el secretismo. No tiene que funcionar el aparato judicial del país, entonces nosotros nos autodenominamos los defensores de la sociedad y hacemos justicia por nuestras manos en forma clandestina. No, justicia no. Ahora bien, si no ha habido escuadrón de la muerte, ¿qué es lo que ha habido? Excesos policiales de repente a determinar. Hay que ver cada escenario, hay que ver que intervenían estamentos distintos de la Policía Nacional en cada uno de estos operativos. Hay que revisar los operativos, cómo se han realizado, hay que revisar las necropsias, los peritajes balísticos, hay que hacer un verdadero trabajo de laboratorio. O sea que estos son hechos aislados que no tienen que ver en su conjunto lo que está con una personalidad líder, no ha habido una conspiración. Iván Vega, todo eso es inventado, esos nombres están circulados. Yo quiero hablar más por la parte técnica y la parte lógica de una investigación. En una investigación criminal nosotros tenemos que ser lógicos e ir viendo hechos. Lo que importa son los hechos, no los supuestos o el subjetivismo que pueda tener el pesquisa o el investigador. Se ha ido, general, ¿se fue de boca el viceministro o el ministro al hablar de este tema? Porque al viceministro acá le preguntan
En el programa Milagros Leves le dicen, hay un escuadrón de la muerte, y dice algo más o menos así, es imposible negarlo. Claro. Porque claro, una cosa es que haya excesos policiales, y otra cosa es que haya un grupo de tarea, claro, una conspiración. Convicción para matar. ¿Usted lo que cree es que puede haber excesos? No, estoy seguro que hay excesos. Hay excesos. En diferentes operativos. En diferentes... Más no un comando. No creo yo que haya un comando clandestino para matar como han habido en otras sociedades, que eso sería peligrosísimo para cualquier sociedad. El problema es dice que no cree, también usted está adelantando opinión. No, lo mismo que el ministro. Yo no estoy adelantando opinión. Estoy diciendo que se tiene que investigarse para probar. Claro. Tienen que haber las evidencias necesarias. Esos indicios hay que convertirlos en evidencias. De decirnos que cree que no ha habido. Esa es la premisa. Entonces, antes de haber hecho la investigación, ya usted tiene creencias sobre lo que pasó en su cuerpo. Bueno, es lo que cree, general. No, es que y te estoy explicando por qué. Sencillamente hay 5 requisitos para ver si existe un escuadrón de la muerte. Te decía, la clandestinidad, el liderazgo, la convicción, son requisitos que no están en estas intervenciones o excesos policiales que tienen que investigarse. No hay eso, claro. Y pese a todo esto, usted renunció por puras razones personales. Yo tenía urgencia de salir de Lima, no la puedo explicar acá, pero tenía que salir de Lima. Pero yo creo que esas son cosas del pasado, hay que mirar a futuro. Y hay que mirar como país cómo debemos enfocar el problema de la inseguridad. Yo creo que lo que se dijo y no se dijo son cosas del pasado. Miremos a futuro. Correcto. Es importante. Vamos a regresar un poquito a la parte económica. Carlos, si le parece, por favor. Sí, claro. Porque hubo la crítica al famoso piloto automático, digamos, ¿no es cierto? Correcto. Que hay que dejar de lado el piloto automático. ¿Qué puede significar eso en cristiano? Yo creo que para la actual coyuntura. Que lo que se requiere es actuar, ¿no? Tú requieres intervenir en una serie de aspectos que no están funcionando. El PPK fue claro en su campaña que había que reformar el SNIP. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Dijo que había que intervenir para destrabar proyectos emblemáticos. Vamos, ¿no? Y que no solamente se resuelvan ¿Vendrá solo. estos comos vendrán en el paquete de medidas legislativas? Tal vez... ¿Formarán parte de las facultades extraordinarias? Yo creo que gran parte, la mayor parte de los retos económicos no requieren pasar por el Congreso. Exacto, no requieren normas. No requieren normas, este es un tema de gestión. Un tema de gestión. Yo no creo que, a pesar de ser una persona analítica, académica, yo creo que el problema no está en los académicos ni los grandes pensadores, tú necesitas grandes gerentes. Gerencia, por ejemplo, el tema de destrabar las inversiones. Todo el mundo habla de destrabar las inversiones. Primero, no requerimos normas especiales para eso. No. Correcto. No. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que es un caso por caso, juntar, conversar, dialogar. El tema no es un tema ni siquiera racional. El tema es un tema emocional entre las partes que se han trabado y requieres la intervención de alguien que ponga los buenos oficios para que la gente se ponga de acuerdo. Sí, hay una cosa significativa, corríjame usted, tenemos un paquete de inversiones mineras que está aguantado. Es correcto. De alguna manera. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pueden ser 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares es un 10% del PBI. Es muy grande. Pero hay un aspecto que quiero resaltar. Nosotros invertimos más o menos al año 25% del PBI. Esto es al año. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando más o menos de 50.000 millones de dólares al año. Cuando hablamos de estos 10.000 millones de dólares, estamos hablando de 10.000 millones de dólares en 3 o 4 años. Entonces estamos hablando de una fracción pequeña de la inversión. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué la inversión privada se ha desacelerado? Y eso ese monto grande no lo vas a resolver con buenos oficios en 10 proyectos. Entonces hay que preguntarse, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué es lo que está frenando la inversión privada en una serie de sectores que no son minería? Claro, ¿no? Aparte de la minería. Y eso es algo que todavía no lo he visto en el discurso, ¿no? León, ¿más de lo mismo en materia de educación? ¿Buenos deseos? Sí, yo creo que hay un problema. En el hombro. Sí, yo creo que hay un problema de visión de cómo potenciar la educación. Voy a usar una analogía, ¿no? Jamaica viene produciendo por décadas a los mejores velocistas. Kenia, Etiopía, a los mejores maratonistas.
Panamá los boxeadores, Cuba los beisbolistas, en fin. ¿Por qué ocurre eso? Tú tienes una primera generación de exitosos, Dios sabe cómo lograron encumbrarse, pero están ahí, y esto genera un efecto de succión para arriba. Es decir, van surgiendo ya los siguientes y siguientes que aprenden de los primeros y se va manteniendo una tradición de ser los mejores en cierto campo. Hay una vanguardia que succiona para arriba. Para eso tiene que haber esta vanguardia. Y entonces, en el caso peruano es el caso de Gastón Acurio, en el momento que él lidera, digamos, una visión y un quehacer en el campo de ser chef, ahora tenemos generaciones y cantidades de chefs que están siguiendo la vanguardia y que ya pueden competir inclusive con él y hasta ganarle. Si eso se aplicara en la educación, lo que tendríamos es que a la par que uno levanta el piso, digamos que toda la fórmula que desde Odrías viene repitiendo todos los presidentes, ¿no? Capacitación docente, infraestructura, acceso a la escuela, educación técnica, ese es todo el paquete tradicional. Tú tendrías que plantear una política de estímulo a la generación de vanguardias, de experiencias originales, innovadoras, exitosas, que vayan marcando el camino para que todo el resto tire para arriba. Aquí hablamos sobre el sector privado, el público o ambos. Ambos, porque en ambos hay experiencias innovadoras. Pero el problema es que la innovación, para el Ministerio de Educación del Perú, la innovación la tiene que hacer el Ministerio. Ajá. Y eso no ocurre en ninguna parte del mundo, porque el Ministerio lo que hace es alentar que haya innovación en las instituciones públicas y privadas. Pero en el Perú hay una normatividad tan asfixiante y controlista que es imposible que surjan, digamos, cantidades de islas de innovación en el Perú. Y el gran cambio que debería ocurrir es convertir el Perú en un gran espacio educativo donde hay innovación y donde los problemas los resuelven los que saben cómo, que son los colegios públicos y privados que conforman esta vanguardia. El Ministerio de Educación lamentablemente no solamente no ha alentado la innovación, sino que inclusive ha habido una actitud de poca confianza a la capacidad de los colegios públicos y privados de generar estas innovaciones y de aportárselas al país. ¿Dónde ves tú, por ejemplo, esa falta de confianza? La normatividad controlista con respecto a la educación privada. Ahora meten a Indecopi hasta para los estornudos. El Congreso, a través del Partido Nacionalista al que pertenecía Jaime Delgado, se dedicó a generar una cantidad de normas en contra de educación privada que terminaron realmente sobreregulándola, en lugar de decir, bueno, nosotros sabemos que hay tales escuelas públicas y tales privadas que tienen una trayectoria, un reconocimiento por ser innovadores, vamos a darle alas para que vuelen y vamos a aprender de ellos para pero que han ellos... volado de facto, estos últimos años ha visto contracorriente. Ahora imagínate si hubiera sido a favor de la corriente. Claro. La gran crítica es esa, que no hay el incentivo para la innovación. Te pongo un ejemplo, creo que quieres cortar. Tengo que cortar, pero sí. Vamos a seguir, por supuesto, con ustedes. Está la cosa muy interesante. En la maratón está en el kilómetro 16,5, si no me equivoco. Nosotros estamos a las 8:31 en el momento del corte también. Volvemos enseguida. Kilómetro 20, un poquito más del 20. Está el peruano Pacheco en el primer grupo. Usted sabe que esto se reparte por grupos inmediatamente. Hay un primer grupo. Si usted resiste en el primer grupo, usted gana una carrera, puede ganarla al sprint. Ahora, ¿hasta dónde da la resistencia? Dentro de ese primer grupo de atletas, de corredores, el peruano está oscilando entre el quinto puesto, un poco más, un poco menos. Así que vamos a seguir muy atentamente lo que ocurra. El primer grupo es el grupo del que probablemente sale el ganador y las otras dos medallas. Pero el tema es qué resistencia tienen para ver si van todos juntos a llegar al sprint, ¿no? Un poco lo que nos pasa también un poco a nosotros en el país políticamente. Por eso quiero comenzar con el general Montoya. ¿Qué se debería hacer en materia de seguridad ciudadana? Se lo planteo así, porque tiene que haber éxitos ahorita en materia de seguridad ciudadana. Considero que es importante. Si no hay éxitos, entonces se produce una desmoralización, ¿eh? Tremenda.
digo yo. Bueno, los planteamientos que ha hecho Carlos Basombrío a través del Premier y anunciados anteladamente a la exposición, me parecen razonables, buenos, positivos. Ojalá que en el cómo se cristalice todo lo que se desea tener. Pero hay algo importante que estamos dejando de lado, que es la repotenciación de las comisarías. Claro. Pero se ha hablado mucho de eso, ¿no? No, pero no. Y eso es plata. Pero no hemos visto cómo hacerlo. Bueno, o sea, hay un plan con el sector privado para 500. No, esa es otra cosa. Esa es construir comisarías. Sí, no, yo voy a la función básica de la policía. La célula básica de la función policial es la comisaría y la DIVINCRI. O sea, la comisaría en la parte preventiva y la DIVINCRI en la parte de investigación. En ello hemos descuidado. Tenemos que repotenciarlas en personal, en conectividad, en logística, y tenemos que pedir nada nuevo. Ya está dada la ley de que gobiernos regionales y municipalidades inviertan en las comisarías. Pero Basombrío dijo pues que habrán 20.000 policías más encima de los 110.000 que hay. Necesitamos 20.000, de los cuales 5.000 estarán dedicados a la investigación. No, por eso está muy bueno el anuncio, pero ¿de dónde lo sacamos ya? Tenemos que tener un plan de recolectar policías, porque hay policías que están cumpliendo no funciones operativas, sino funciones administrativas. Nos hemos burocratizado demasiado. ¿Qué porcentaje de policías habrá en la administración en este momento, doctor? Yo creo que si nos ponemos a trabajar con seriedad, podemos sacar hasta 20.000. 20.000. 20.000 para las calles. Que están haciendo papeles para que pasen a las calles. Aparte de ello, no solamente haciendo papeles, están en las unidades de servir, por decirte, en seguridad del Estado hay casi 4.000 policías y no necesariamente deben haber esa cantidad. Entonces de allí se puede recuperar policías para comisarías y para investigación criminal. Pero para ello tenemos que tener comisarios líderes. Nosotros lo conversábamos con Gilio y con Carlos, que necesitamos 2.000 líderes para jefaturar las comisarías urbanas, rurales, las comisarías de carreteras. Lo cual nos lleva, general, con su venia, al tema educativo. Claro. Porque eso aterriza en el... León, ¿el líder nace o el líder se hace? Bueno, hablando de educación. El líder es función de un contexto. O sea, tú puedes tener un liderazgo en un cierto contexto y no lo tienes en otro. Claro. Pero de lo que se trata cuando habla de liderazgo más bien es un personaje, por un lado, con capacidad de inspirar a su grupo, a su cargo, y por otro lado, gestionar. Capacidad de organizar, dirigir, tomar decisiones, en fin. ¿Estás dando el perfil de un director de un colegio? Por supuesto, porque la función es la misma. La función del director escolar es la misma. El gran problema es que en el Perú no les dan las autonomías y las facilidades, sobre todo en el sector público, para que puedan ejercer ese liderazgo, por lo que yo te decía antes, por esta actitud de la no confianza hacia la posibilidad de que las instituciones puedan hacer una propuesta mejor que la que se les ocurre a la gente del ministerio. ¿Puedes dar ejemplos para que nos entendamos bien sobre medidas controlistas? Porque tú reprochas que no hay confianza en la innovación que puede surgir de los directores. Pero ¿cuáles son los ejemplos en los que el Estado está controlando más? Bueno, el ejemplo más clásico es el del famoso decreto, la famosa ley que sacó el Congreso, jalado por las narices por Jaime Delgado, de que los padres escogen los textos escolares del colegio. Es decir, ¿dónde se ha visto en el mundo que un colegio no puede generar un planteamiento de cuáles son los textos escolares que corresponden a su proyecto educativo? Ahora resulta que son los padres los que escogen el texto escolar. Es pura demagogia, porque en realidad no tiene ninguna relación con la posibilidad de gestionar desde el centro educativo. Pero eso no es control estatal, eso es darle poder a los padres de familia. No, ese es un control estatal, porque la ley te ha mandado una ley, el Congreso te da una ley que regula los colegios quitándole funciones y prerrogativas que corresponden a los colegios. Pero que no lo reserva el Estado ese poder, sino que lo transfiere a los padres de familia. Pero ¿Hay otro ejemplo de control estatal? Sí. Por ejemplo, toda la nueva política con respecto a el control de admisiones a los colegios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? El Ministerio norma genéricamente diciendo no puede haber evaluación directa ni indirecta ni de ningún tipo, ni siquiera por referencias externas al niño, con respecto a los niños que van a ingresar al colegio. Entonces tienes el siguiente tema. Te dicen deben haber 2 niños de inclusión por aula, pero te dicen no puedes evaluar.
Entonces, ¿cómo sabes quiénes son niños de inclusión y quiénes no? Entonces te dicen, bueno, tienes que confiar en lo que te dicen los padres, qué sé yo. Entonces resulta que puedes tener un colegio en el que en lugar de 2 niños de inclusión tienes 5 o 6 porque no pudiste evaluar. Pero una vez que los tienes adentro, entonces, ¿qué haces con ellos? Algunos colegios lo que hacen es ponerle a los padres en la disyuntiva de decirle, mira, lamentablemente tu hijo no puede, no se adapta, mándalo a terapia, mándalo al psicólogo, repite de año, cámbialo de colegio. Con lo cual perdiste la posibilidad de ingresar a un colegio que sí es compatible con tus hijos, y en segundo lugar no perder la cuota y las matrículas y pensiones que ya pagaste, porque tienes que empezar de nuevo en otro colegio. Es decir, el efecto termina siendo contraproducente con respecto a la intención. En lugar de plantear simplemente que para los niños pequeños no hay una evaluación directa, o sea, no puedes tomar un test, pero sí puedes recibir información diversa que te permita saber si es un niño de inclusión o no es un niño de inclusión. Debería ser obligatorio que tomen esa información. Bueno, pero es ¿Por qué hay esta especie de demagogia, perdón, siempre una palabra, con los padres de familia, este populismo? Los padres de familia quieren que el colegio comience a los 0 meses de Por la edad. Dificultad de diferenciar. Hay una tendencia en el Perú de asumir que porque algunos hacen las cosas mal hay que controlar a todos. Sí. Y entonces los que hacen las cosas bien terminan pagando el pato por los que hacen las cosas mal. Me hace recordar el tema del año 6, de los 6 años de edad. Claro, es el famoso problema. Si tú haces un referéndum, los padres de familia, todo el mundo tiene que estar ya en quinto de media a los 10 años de edad. Y entonces, eso no puede ser. En lugar de decir, bueno, vamos a legislar para permitir que haya innovación, permitir que los colegios desarrollen sus metodologías, sus propuestas, sus criterios, los que son privados tienen el derecho de plantear los suyos, los públicos ayudarlos a que sean más autónomos, te dicen no. Pero hay una gran cantidad de colegios que se aprovechan, que extorsionan, que estafan, que etcétera. Sí, entonces hay que controlar a todos. Rateros, entonces te hacen lo que ocurre con tantas otras instituciones, con la SUNAT, con INDECI, que los transgresores se ríen de las normas porque igual van a seguir transgrediendo y van a encontrar la manera vía coimas, vía amparos, lo que fuera, de que no les haga nada. No hacen declaraciones. Y los que son más serios y los que son más formales y los que son más institucionales vienen y por cualquier detallito los quieren multar, los quieren sancionar. ¿Cómo puede haber aliciente a la innovación partiendo del principio de que no hay nadie que sea capaz de hacer las cosas bien? Dicho sea de paso, para contestar la pregunta que tú planteabas, Fernando, sobre ejemplos, en este momento se está discutiendo un borrador de reglamento de educación privada en el Ministerio de Educación, que es un horror, a tal punto que el Consorcio de Colegios Católicos, que congrega 800 colegios privados, le ha pedido al ministro, por favor, pon gente idónea manejando esa comisión, porque la mayoría del reglamento está enfocado en sanciones, multas, y además una prerrogativa bastante libre para los funcionarios para decidir quién está en falta o no y qué multa le pones. Es decir, en lugar de decir vamos a hacer un reglamento de educación privada que aliente a la educación privada, que aporte innovación, que difunda sus desarrollos, vamos a darle facilidades para que aquel que tiene experiencia en currículo haga un currículo interesante, aquel que tiene experiencia en evaluación haga evaluación, el que tiene experiencia en ciencia de inglés o en arte, que son cosas que le interesan al Estado, que haga la innovación y le ofrezca al Estado el producto de su experiencia. Lo que hacen es controlar, sancionar, multar, y entonces con un criterio así nunca vamos a tener pues incentivar una vanguardia. Para terminar con Carlos Paredes, incentivar, palabra clave. ¿Cómo hacemos para incentivar que la gente pague impuestos? El tema del IGB ya no se está mencionando mucho, el puntito famoso. A veces olvidamos que para que un impuesto funcione tiene que ser pagado pues efectivamente por la gente y por el movimiento económico. Es correcto. Ser fiscalizado, si no, como la educación más o menos, ¿no? Yo espero que tú estés en la razón, Chema, y que el tema del IGB ya haya mancado. Sí. ¿No? Porque el tema del puntito nomás es un gran problema. Es un puntazo. Es un tremendo puntazo. Estamos con un problema de recaudación importante. Y no es el momento, hay un consenso entre los economistas que no es el momento para estar reduciendo impuestos. Y también hay muchas dudas si realmente un punto menos de IGB va a promover la formalización.
Todo el tema que mencionaba León sobre las sanciones, las regulaciones, la intervención en tu colegio, eso pasa en la empresa privada en general. Tú te formalizas y estás sujeto a una serie de regulaciones que te encarecen, que son mucho más caras que un punto de IGB. Entonces creo que el problema hay que pensarlo bien y no tirarse una Tenemos que llegar hasta acá. Vámonos con la siguiente imagen en la cabeza todos. Pacheco no solamente sigue en el primer grupo, sino que está prácticamente en el front line, está ahí. Estos son segundos, fracciones de segundo. En el cuarto puesto, en el quinto puesto, un poquito más adelante, un poquito más atrás. Supongamos, por un instante, que cumpliéndose lo que León exige para que haya factor de ejemplo, y la imagen que pone él de que Jamaica, un pequeño país, ha desarrollado el laboratorio de los velocistas, y Bahamas lo mismo, tenemos un gran resultado con Pacheco. Seríamos un país de maratonistas, probablemente. Ya tenemos. Pero esto sería algo espectacular. Pero tú viste que en el caso del voleibol, del éxito del primer equipo, surgieron 2 décadas. Absolutamente. Sí. Y eso tiene que ver con la educación y con un viejo colegio del centro de Lima, el Divino Maestro. Señores, Paredes, Trachtenberg y Montoya han sido ustedes muy amables. Gracias. Muchas gracias por estar en el programa. De repente celebramos esto a la distancia, un triunfo peruano en maratón. ¿A quién lo diría? ¡Wow! ¿Por qué no? Nuestra primera medalla sería la primera medalla. El maratón sería de un simbolismo extraordinario, emocionante. Y en largo plazo. Sí, y sería ese largo, pues, una carrera larga para el largo plazo, y además celebrando el Día Internacional del Niño. Viene Marilú Vigo de UNICEF. Tengo acá una estadística de UNICEF que si no nos sonrojamos con estos datos que tenemos acá, entonces somos unos caraduras sensacionales. Ya volvemos.